Bienvenidos aquí en Marca Gana. Soy Hernán Santana, para los que no me conozcan, pero espero que sí, ya son un montón de podcast. Y ahora tengo conmigo delante a un mítico. Me gusta la palabra mítico. Ariane Santana. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Te convencí al final. Sí, aprovechaste la historia del grupo ese que tenemos ahí, Fabri. El tiempo que pasamos juntos Fabri, el año pasado. Borja, tú y yo. Yendo a Madrid para el curso de director deportivo en la federación. Pasamos tiempo juntos. Aparte, el proyecto lo hicimos juntos. Y sí. Tuvimos ese grupito en el que lanzamos alguna perlita por ahí. Sí. Nos enfrentamos un par de veces. Sí, y en varios países. Sí, en países diferentes, exacto. ¿Alguna patada te di? Sí. ¿Alguna me diste? Sí, bueno, eso ya entraremos en detalle luego. ¿De dónde eres? Porque mucha gente dice, coño, sí, pero ese yo pensaba que era de Tenerife. Sí, me ha pasado porque al final los años que pasé allí... Vecindario, ¿no? Soy de vecindario. Nacido y criado, pasé toda mi infancia ahí y jugué en el club, en la Unión Deportiva Vecindario hasta que me marché. La ciudad del viento. Algo hace. Y gracias, si no hace por mucho eso calor. Tienes el pelito así de peine. Se me ha quedado así hasta sin gomina. Por eso te con gomina, porque si no, no puede. Hasta sin gomina se me queda así el molde. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Empezaste en el vecindario? Sí, empecé de etapa Benjamín, 8 años. En aquella época se empezaban alevines, ese año se creó el Benjamín, el vecindario. Y desde la liga de colegios, pues el director del colegio nuestro, que trabajaba en el vecindario, pues hizo un equipo, fue cogiendo los niños que él creía de diferentes colegios y armó ese Benjamín, que bueno, al final pues seguí toda la etapa en todas las categorías hasta llegar a jugar hasta con el primer equipo que estaba en aquella etapa en tercera división, con Juan Manuel Rodríguez, y al final pasé todas las etapas hasta que me marché al Deportivo La Coruña. Probablemente, y esto se lo digo ya, de los pocos que han pasado y de los que vendrán, el tío que ha jugado más equipos en la historia del fútbol. O sea, no, es que no sé, o sea, los intenté memorizar, pero imposible. Es complicado, imposible. Me cuesta a mí. Sí. Que vecindario, sí, donde todo empieza, donde te criaste. Yo imagino que es un equipo que le tendrás, serás del vecindario hasta la muerte. Y luego, ¿cuáles son los pasos siguientes? Pues la verdad que sí, como dices, soy del vecindario, desde muy pequeño eso lo tenía dentro, porque al final nací, me crié ahí, jugué ahí, hice todas mis etapas, pasé todas las etapas de formación, muy agradecido de todos los valores que se me inculcó ahí en el deporte, y la verdad que son etapas muy bonitas las que pasé ahí, muy agradecido, y después, bueno, di el salto al Deportivo La Coruña. En ese momento la verdad que mi nombre sonaba en diferentes clubes y fue el Deportivo de La Coruña el que consiguió, pues, con mucho esfuerzo que firmara allí. ¿Cómo llega ese momento? Porque yo me imagino, nosotros, bueno, yo no te conozco todavía lo suficiente, pero imagino familia humilde, que uno intenta, pues, ser futbolista, sí o sí, era el sueño desde niño, y llega el Deportivo de La Coruña, de repente, vecindario, Coruña. Sí, la verdad que mi familia es gente humilde, como mucha gente aquí en la isla, trabaja pues en el turismo, y uno pues disfrutaba jugando al fútbol hasta que llegas a la etapa más o menos cadete juvenil, que ya está siendo un poquito más mayores, cuando vas viendo que puedes estar o tienes ese sueño de llegar o de intentarlo. Y bueno, ya al final, pues bueno, en cadetes ya había estado jugando y entrenando con el equipo de tercera, había llegado a debutar con 15 años, en juveniles ya de primer año ya estaba jugando en División de Honor, haciendo números importantes. Pues bueno, como mismo el Deportivo, varios equipos también pues mostraron interés, iba con las selecciones autonómicas de Canarias. Pues bueno, al final estás en el panorama y un jugador joven. En ese momento la verdad que venían muchos clubes aquí a las islas, porque aquí hay talento, hay muchos grandes futbolistas, ya lo hemos visto y lo seguimos viendo, y el Deportivo pues consigue con mucho interés el que nosotros vayamos por allí. También estamos hablando de un Depor en aquella etapa con un club importante, en el cual figuras importantísimas canarias estaban allí y hicieron historia en ese club y apostaron por mí, en este caso también por Fabricio y otro chico también, para que fuéramos para allá. Y voy a cojo el papel, la lista, porque es interminable. Deportivo La Coruña, Real Zaragoza, entre tanto, o sea, esto no es el orden cronológico, sino Deportivo La Coruña, Real Zaragoza, Universidad, Leganés, Tenerife,
Tailandia, India, Mirandés, Albacete, Cultural Leonesa, Balompérica Linense, Logroñés, Atlético Paso, San Fernando. Al final mi posición dice mucho de por qué esos cambios de equipo. Al final eres delantero, cuando metes goles te quiere la gente y cuando no meten goles, ¿qué pasa? Te quieren echar. Te quieren echar. Te quieren echar, exacto. Pues al final vale. Eso es lo que ha pasado. No podemos hablar, no vamos a tocar todos los equipos, cómo fueron todos los equipos, pero si te tuvieras que quedar tú con, oye, pues el peso de mi trayectoria como jugador fueron en estos equipos, ¿cuáles serían? Pues lógicamente, más allá del vecindario, el club en el que hice toda mi etapa de formación, la apuesta importante en mi carrera, el Deportivo de La Coruña, lógicamente, porque al final pasé 4 años allí, pasé tanto por el juvenil, filial, llegué a estar con el primer equipo, haciendo pretemporadas, partidos amistosos, entrenamientos y demás. Un club que apostó por mí, el que me dio esa cercanía al fútbol profesional, más allá de ese cambio importante que me sirvió a mí, porque al final estamos en Canarias, pasar a La Coruña, no sé cuántos 1000 kilómetros de distancia, un clima diferente, la adaptación fue brutal. Porque la verdad también decía el otro día, y te interrumpo en el podcast también, decía el otro día, dice, no dejo de llover un día. Es increíble, yo los 2 primeros años hice 4, los 2 primeros años fue, era día tras día, es que mañana, tarde llovía muchísimo. Que eso para un canario era complicado. Era complicado la adaptación. Los que estén viendo esto, pónganse en la piel de aquí, que ves el sol prácticamente todos los días, a tirarte meses que no ves el sol salir. Y no es una gota, no es lluvia que tú vas con el coche y es limpia, que no da a quitar agua. La verdad que llovía bastante, granizaba, pero la verdad que el club nos lo hizo muy fácil. Nos ayudó en todo, nos formó. Tuvimos experiencias espectaculares y le tengo un cariño muy grande. Después, pues bueno, vienen etapas en las que, bueno, Universidad de Las Palmas vuelvo a casa porque el club era un club que, bueno, en el Zaragoza, pasé por el Zaragoza un año antes, estuve también con Dinámica de primer equipo, ahí estaba entrenador pues Marcelino, un club histórico en España, la verdad que hubo una exigencia brutal, yo estaba con el filial, pero alternaba con el primer equipo. Ya después vuelvo a la Universidad de Las Palmas porque, bueno, en segunda B era un club que optaba siempre para subir a segunda división, pero me quedo con el Depor por la apuesta que hizo por mí y después, lógicamente, mi etapa más importante en mi carrera fue en el Tenerife, el Club Deportivo Tenerife. Aquí es donde quería llegar. Eso es evidente. Primero por la historia del club, un club importante a nivel en el mundo del fútbol. Soy canario, al final para mí hay un sentimiento ahí cuando estás en Canarias, cuando juegas a un equipo canario que he tenido la fortuna de jugar en varios y lógicamente por los años buenísimos que se dieron. Ya hay una parte del podcast reservada para... ¿Solo para el Tenerife? Tenerife Las Palmas, obviamente, eso es lo que va a dar chicha a este podcast. Pero para ir cerrando un poco la etapa sobre todo de La Coruña, que al final llega siendo muy joven y das ese salto al mundo profesional, porque ya el hecho de ir a un filial de un Deportivo La Coruña o a hacer entrenamientos con el primer equipo, parece que Coruña y Canarias tienen, te digo, han pasado por aquí el hermano de Valerón, Aitami, ahora tú. Parece como que el Deportivo La Coruña ponía el ojo o había un ojeador aquí solo para yo creo que al final, para el jugador canario. Como el rendimiento del futbolista canario que ha dado allí ha sido muy grande, pues para ellos yo creo que es fácil llegar aquí y decir este jugador se puede adaptar allí porque lo ha vivido. Al hilo de eso, recuerdo una de las pretemporadas en la cual me acuerdo en una foto que nos sacaron por todos los canarios que estábamos en esa pretemporada. En este caso estaba Manuel Pablo, estaba Valerón, Rubén, Momo, Aitami, Fabricio, yo, y tenemos una foto ahí todos como en una hamaca y todos los canarios allí en esa pretemporada. La verdad si tuviesen equipo de fútbol sala podrían jugar solo. Lo armamos. Un equipo de Coruña solo con jugadores canarios. Esa etapa fue espectacular, porque es lo que te digo, y cumplí todos los pasos. Pasé por el juvenil, pasé por el filial en tercera, pasé por el filial en segunda B, jugando playoffs para subir a segunda, estando con el primer equipo. Al final, en los 4 años hice toda la formación que un jugador necesita, con sus pasos sólidos, pero no fue fácil. Vamos a ver, no vamos a engañar que sales de aquí con 17 años, como fue mi caso,
y te vas para allá solo. En este caso, pues bueno, yo gracias a Dios tenía el apoyo de una persona como es Fabricio, que es amigo personal, no es una persona que tú conoces en el mundo del fútbol, sino es amigo personal de que estudiaba conmigo en el cole, grupo de amigos, o sea, una persona, familia. Y nos apoyábamos mutuamente. Lógicamente, eso fue algo importante, más allá del sueño que teníamos, o que tenía yo en este caso también, de llegar al fútbol profesional y de estar en un club importante como el Deportivo. ¿Qué compañero, cuando tú llegas, al final, como todos, ¿no? Llegas al juvenil del Deportivo y dices tú, guau, este va a ser futbolista segurísimo. Y terminó llegando y sigue a día de hoy a lo mejor a un alto nivel? Esa es una pregunta. Y luego la otra, ¿qué jugador te sorprendió cuando entrenabas con el primer equipo del Deportivo? Primero, o sea, que esté jugando todavía actual. O que haya jugado, pero que haya hecho una carrera que tú... Pues, hombre, lógicamente Fabricio, con su carrera habla por sí solo, aparte porque la viví yo, o sea, la celebraba yo como él, como jugador, porque al final la vivía con él. Y Dani Rodríguez, que está en el Mallorca. Él empezó también estaba conmigo en el juvenil del Depor y después hizo su carrera y sigue ahí manteniéndose en primera división en el Mallorca. Y lógicamente cuando subías al primer equipo, Juan Carlos Valerón era cosa, eso eran palabras mayores. O sea, tú no te tenías que mover, él te movía como él quería, a son de los pases que él te daba, la jugada era algo especial. Y encima nosotros, por ese vínculo que teníamos, una persona tan cercana, tan humilde, pues al final todo se eleva muchísimo más, pero sí que es cierto que lo que él hacía en el campo era algo único. O sea, toda persona que pasa por el podcast, que menciona a Miguel Ángel Valerón, que ha tenido la suerte de compartir con él, es como que parece que cada vez más esa figura se agranda. ¿Les ayudó a ustedes estando allí? Pues sí, imagínate, para mí, o sea, sabía de él, el jugador que era, lógicamente lo ves por la tele, y yo firmo, llego a la residencia porque todavía era menor de edad, y la persona que te viene a buscar a la residencia es Juan Carlos Valerón, para llevarte a tu primer entrenamiento. O sea, un jugador internacional, canario, una persona importantísima, te viene a buscar. No tendría por qué hacerlo. Y lo hizo por su humildad, porque sabe que al final la distancia, un canario, llegar allí, y eso agradecido. Él con su familia, Manuel Pablo igual, son personas muy cercanas que nos ayudaron muchísimo a nosotros en esa etapa en el Depor, y eternamente agradecidos por todo lo que hicieron por nosotros, porque nos lo hicieron muchísimo más fácil, sin tener la necesidad, porque al final ellos estaban en élite y nos ayudaron muchísimo. Bueno, eso habla mucho de cómo somos los canarios, no solo en Valerón. Yo creo que los canarios somos así en cualquier parte del mundo. Y lo habrás hecho tú cuando has estado en otro equipo que vino un canario. Lo hice yo en el Sporting cuando vino Nano Mesa. O sea, no sale de manera natural, pero sí es verdad que obviamente recalcarlo, porque yo lo hice cuando venía un compañero a mi equipo, ya equipo profesional. Pero que un juvenil venga, yo no, o sea, a lo mejor incluso pasó, pero yo no llegué hasta ese punto, y él cuidaba hasta ese detalle. Espectacular, o sea, eso para nosotros fue un chute de decir, o sea, esto era una referencia mundial, ¿no? El que fuera Prime, o sea, el mejor. Estaba en un momento, después tuvo etapas en las que tuvo lesiones en esa época, pero estamos hablando de que era un jugador a nivel mundial, top, y te estaba viniendo a buscar, te llevaba, para mí era un sueño, o sea, ir con él era como... Claro, ibas por la calle, ibas a donde fuera, pues lógicamente todo el mundo lo miraba y tú decías, o sea, yo estoy con él, ¿sabes? Voy con él, iba con su casa, con su familia, pasaba tiempo con él, pero muy normal, todo muy, muy, muy normal, muy humilde. La verdad que espectacular la etapa esa. Vamos a hablar, no que tenía pensado hablar de la universidad mucho, pero hay que hablar de la universidad. Fue un año que estuve ahí. La verdad que tuvimos Almeida era el entrenador. Tuvimos un grupo espectacular, a pesar de... Ese fue su último año. El club desaparece ese año. O sea, termina la temporada y el club desaparece. Fue un año en el que estuvimos peleando en casi toda la temporada con todos los problemas económicos que habían, bastantes meses sin cobrar, peleando por el playoff de ascenso. Al final nos quedamos quinto, nos quedamos fuera. Habíamos conseguido en eliminatorias de Copa del Rey pasar 3 eliminatorias y jugar contra el Atlético de Madrid en el Estadio Gran Canaria, jugar en aquella época de ida y vuelta la Copa del Rey. Y fue una etapa para mí espectacular en cuanto al crecimiento. Vengo con 23 años, había veteranos ahí, jugadores importantes de la universidad con una trayectoria importante, que al final
aprendes, creces, y yo la guardo con un buen recuerdo a pesar de los problemas económicos. Yo fue la primera vez que me vi que no cobraba, y después, pues bueno, la desaparición del club, un club que aquí en Canarias pues consiguió cosas importantes en un espacio de tiempo muy corto. Yo la guardo con buen recuerdo. Te voy a nombrar, yo me crié siendo de la universidad porque mi tío Moisés Trujillo, portero, y me crié, incluso creo que una época era más de la universidad que de Las Palmas porque estaba ahí mi tío, pero jugadores míticos, o sea, Ojeda, Moisés Trujillo, Sergio, es que no sé, Ángel Sánchez, Cristo Marrero, o sea, muchísimos jugadores, y es una pena, a mí me da pena que el fútbol canario ya solo depende parece que solo depende de la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, algún equipo pega un tal, bueno, y llegan a segunda ref, pero es una pena que solo esté la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que la universidad tenía todo para ser otro equipo más en la isla, pero no casó. Tuvo sus años muy buenos ahí en la etapa en segunda B, incluso llegó a subir a segunda división. En segunda B era un club de los importantes. Es más, yo salgo de Zaragoza B y había otras opciones en segunda B, pero más allá de que yo era canario, vi la Universidad de Las Palmas porque era un club competitivo, un club con unos jugadores en los cuales iban a pelear por subir de categoría. Lógicamente tuvimos muchísimos problemas económicos y al final eso se nota, pero a nivel de plantilla era una plantilla espectacular, jugadores con un nivel muy, muy alto, y estuvimos con todos esos problemas compitiendo hasta el final. ¿Cómo se gestiona? Porque a ti te coge joven, yo tuve la suerte de no estar nunca en un sitio con problemas económicos, de meses sin cobrar. ¿Cómo se gestiona eso dentro de una plantilla? Es decir, no es fácil, porque al final estamos hablando de que yo era joven. Vive situaciones complicadas, porque a lo mejor tú eres joven, con 23 años, y tienes a tu padre, tu madre, eres de aquí, pero la gente que viene de fuera, que lo deja todo para llegar a un sitio y ver qué pasan los meses y no cobra, y no sé. Era una situación bastante complicada. La verdad que Almeida lo llevó bastante bien. Almeida nos entendía muchísimo, nos ayudaba con su palabra. La verdad que una persona que convence muchísimo, muy, muy cercana, pero lógicamente los problemas estaban. Había jugadores que venían de la península y que tenían sus problemas, porque al final tenían que pagar su alquiler, sus cosas y demás, y no era fácil, pues por lo que te decía, por el grupo humano, por el día a día, porque intentábamos remar y tirábamos para adelante, pues cada uno como pudiera, pero la verdad que el apoyo que teníamos como grupo fue, yo creo que una de las claves de poder seguir compitiendo hasta el final y luchar hasta el final por meternos en ese playoff, más allá de lo que se consiguió en Copa del Rey. Sí, es que te digo, era un equipo que siempre se decía que tenía problemas económicos, que siempre estaba el run ese de que en algún momento iba a desaparecer, pero después en el campo eran leones. Yo me acuerdo de ver a la universidad competir, y es que era una barbaridad. Yo me acuerdo de que vino aquí el Castilla con Morata y demás, y no sé si acabamos 3-0, 4-0. Venían los equipos aquí al Pepe y el equipo tenía un nivel muy alto. Sí es cierto que se bajaba fuera de casa, el equipo bajaba el como nivel. Todos los canarios, lo hace Las Palmas también, lo hace el Tenerife, lo hacemos todo. Como que nos pasaba a todos y nos pasó en ese momento, pero aquí en Canarias y en el Pepe éramos un equipo muy fuerte. Era un equipo, la verdad, que muy, muy competitivo, y yo tuve una etapa muy, 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 muy buena, la verdad. Y vamos a hablar de la otra parte importante de tu carrera, que yo creo que es por la que aquí, sobre todo en las islas, se te conoce, el Club Deportivo Tenerife. Pues mira, salgo de la Universidad de Las Palmas y mi nombre es al final un chico de 23 años, acaba de meter 15 goles en segunda B. El equipo se clasifica en Copa del Rey, juega contra el Atlético de Madrid, marca en el Calderón. Pues lógicamente tu nombre, acabas contrato, quedas libre. Mi nombre sonó en diferentes equipos y el Tenerife ese año había bajado a segunda B. Bueno, mi nombre estaba, pero no llegó a haber una oferta o demás, y me firma el Leganés. Firmo en el Leganés, un club que importante, que quería pues subir de categoría, hicieron una apuesta importante por mí. Firmé ahí y recuerdo... ¿El Leganés estaba en segunda B. En segunda B también. Segunda B. Empieza el año, no sale lo bien ni a nivel individual ni colectivo como se esperaba. Se quería estar arriba y no se estaba a mitad de tabla baja. Y un 28 de diciembre me llama Pedro Cordero, director deportivo. 28 de diciembre, que te llama el Tenerife. Tú no estás haciendo buenos números ni tu equipo está bien. O sea, ¿qué te piensas? Que es mentira. Que te están vacilando, pero sí o sí. O sea, hostia, yo pensaba que me estaban vacilando. Es más, miré para el móvil y dije y pensaba que era broma.
Pues no, la verdad que fue todo muy rápido y firme ahí, y yo creo que pudiste rescindir, porque a veces los clubes te lo ponen un poco... Al final no está saliendo bien las cosas. Y eres delantero. Eres delantero. El equipo no va bien, tú no estás metiendo goles. ¿Cuántos goles habías metido ahí? 2 goles. 2 goles. Pero... Fue un regalo. Era como... Bueno, si te llama alguien, no pasa nada, pero claro... La gente de Leganés dice... Tu potencial, si te llama el Tenerife, no es que sea poco potencial. La verdad que... Pero sí es verdad que para el club se fueron bastantes jugadores en el Leganés en esa etapa, porque no se estaban saliendo las cosas. El club quería estar arriba y no se estaba. Al final es como todo. Estamos invirtiendo aquí en jugadores y no estamos arriba. Que en esa plantilla, cuidado, que conmigo arriba estaba Víctor, que había jugado en Villarreal, Valladolid, Rubén Navarro, o sea, delantero de Alavés y demás, o sea, míticos y jugadores importantes. Teníamos una plantilla, le ganaba yo un esfuerzo brutal, teníamos un plantillón, o sea, jugadores muy buenos, pero no se estaban dando. ¿Y esperaste para llamar al Leganés el 28 de diciembre también? No. Por si acaso te dijeran lo mismo. No, si fue una broma. Hostia, nos está llamando Aridane y nos está diciendo que quiere rescindir. ¿Será broma esto? La verdad que se solucionó muy rápido, porque al final estaba claro, al final para un club que sacaban varios jugadores, que al final pues había apostado y no se estaban saliendo las cosas, fue fácil. Lógicamente no dije que me llamaba al Tenerife, no sé si ellos se enteraron o no, a lo mejor ellos pensaban que iba a ir a cualquier otro equipo, pero claro, a mí me llama al Tenerife y es como, en ese momento para mí fue, o sea, como un salvavidas, o sea, en ese sentido, primero por el chute del club que te está llamando, pero más allá es porque no estaban saliendo las cosas bien ni a nivel individual ni a nivel colectivo, y me estaba llamando un club importante que estaba para luchar para subir a segunda división, que 2 años antes estaba en primera. O sea, estamos hablando de que era algo, y la llegada fue espectacular. O sea, para mí me acogieron muy, muy bien. Ese año pues no pudimos conseguir el ascenso, estuvimos hasta el final, llegamos a la última eliminatoria, quedamos segundos en liga regular porque estaba el Castilla, que tenía un equipazo con todos los que después llegaron, los Gesell, los Cherichev, los Morata y demás. Pero quedamos segundos, llegamos a la última eliminatoria de playoffs contra la Ponferradina y nos subimos. Pero me quedo con ese día, campo lleno, habíamos perdido en Ponferrada 1-0, el Heliodoro lleno a reventar, un ambiente, tú pierdes fuera 1-0, pues bueno, en casa puede ser factible que asciendas y pases la eliminatoria. No lo conseguimos, es más, perdimos el partido, pero la reacción de la gente fue espectacular. O sea, yo tengo imágenes en volandas, o sea, salir en volandas habiendo perdido. Ya se estaba, yo siempre lo he dicho, ya se estaba creando lo siguiente, lo de la siguiente temporada que se uniría al ascenso. Ese día, no sé si el aficionado lo sabe, pero ya se estaba poniendo la primera piedra para lo que venía. Y yo me quedo con esa imagen de cómo no, porque al final cuando tú das todo y pierdes, tienes que aceptarlo. O sea, has dado todo, hubo un equipo que estuvo mejor que nosotros, en ese caso la eliminatoria de la Ponferradina fue mejor y se llevaron el ascenso. Al final tienes que felicitarlo, aceptarlo, pero la gente no sabe cómo nos ayudó a lo que venía el año siguiente, que fue un año redondo, o sea, espectacular. Redondo porque ascienden y porque en lo personal también, 27 goles. Es que al final date cuenta que fue lo soñado, o sea, ascender como primero, ganar la liga, ascender a la eliminatoria de primero, de campeones. Ascendieron fuera de casa, ¿verdad? Ascendimos en Hospitalet. Es que yo me acuerdo de verlo por lo típico, la televisión canaria. Sí tengo ese recuerdo y tengo el recuerdo de que se metía pues, el cámara dentro de la guagua y tal. Y tenían que venir a Tenerife, exacto. Sí, y hubo un desplazamiento importante de gente allá al campo del Hospitalet, que la verdad que notamos ese aliento, pero la temporada fue espectacular. Al final consiguió hacer 27 goles a nivel de Segunda División B, el máximo goleador de toda España, cuando estamos hablando de 4 grupos, equipos importantes, y acabar pues, a nivel individual con ese número de goles, ayudar al club para volver al fútbol profesional. Ese ascenso, yo creo que fue una temporada, pues el grupo humano espectacular. Al final yo creo que todos esos equipos que hemos nombrado, cuando hay grupos humanos muy cohesionados, yo creo que estás más cerca de conseguir los éxitos, y yo lo he vivido en mis propias carnes en diferentes etapas. Otra etapa importantísima fue la de Albacete y fue muy, muy parecida a la de Tenerife, pero cuando hay grupos así de ese estilo como el que teníamos nosotros, pues lógicamente después la calidad por el club en el que está, que todos los jugadores que llegan ahí, la calidad se presupone. Fue un año de disfrute. O sea, yo lo tengo con un recuerdo, estamos hablando de 2012 creo que fue,
y lo tengo pues en la retina pues muy vivo. Y después de esa temporada, ¿tuviste opciones de irte del Tenerife? Porque ahora me estás diciendo 27 goles, Hombre, como líderes. 27 goles acabando contrato. O sea, acababas contrato. Acababa contrato yo ahí. O sea, acababa libre. Yo había firmado 1 año y medio. Sí. Había estado medio año y ese año acababa contrato. Salieron opciones tanto de España como de fuera de España, ¿sabes? En ese sentido salieron opciones importantes porque es lógico. O sea, no hay que ver más allá. Un jugador en esa etapa pues tendría 25 años podría tener. Sí, 25 años y 27 goles, máximo gol en toda España. Sonaron de todo. Es lógico en el fútbol que estaba. También estábamos pasando una situación en el fútbol, no en la que está ahora, no era boyante, una situación complicada en el fútbol español y no había tanto poder económico como el que puede haber hoy, pero había opciones importantes, como era lógico, por lo que se había conseguido a nivel de grupo como yo a nivel individual. Vale, ¿y te quedas en el Tenerife? Sí, primero porque estaba muy a gusto. Segundo, firmé un contrato de 3 años. Por ahí había aparecido... O sea, la duda no era irme a otro equipo. La duda pasó que el equipo que me quería y que competía con el Tenerife para quedarme era el Deportivo de La Coruña. O sea, volvíamos a quien me había formado a nivel profesional. Gente del club que ya me había firmado me quería que volviera a La Coruña. Y por ahí van los tiros. Es decir, tú coges la oferta del Tenerife, rechazando seguramente dentro de las opciones alguna más seria de, oye, tengo que decidir entre este y este. Sí, sí, en este caso... Y el otro equipo es el Depor. El Depor. Había opciones de fuera de España. Sí que no las contemplaba por ese miedo que tenía a salir, que después con los años me lo quité, pero en ese momento hubo opciones muy buenas de fuera de España y no las cogí porque yo, lógicamente, quería jugar en segunda división. Quería estar lo más cerca de lo que fuera la primera división o llegar al fútbol profesional y se me había dado. Lo habíamos conseguido a nivel individual como con ese número de goles y lo que había la duda era o quedarme en Tenerife o ir al Deportivo de La Coruña en ese momento. Lógicamente, ¿qué pesa? Vengo de 1 año y medio en un club con una confianza muy grande, seguía el mismo cuerpo técnico, seguía el entrenador que me había sacado el mayor rendimiento que yo he tenido en el fútbol. Entonces, la elección fue fácil en ese sentido. Estaba en Canarias, estaba muy a gusto, quería seguir con ese proyecto que teníamos y renuevo 3 años en el Tenerife. Ya consigues pisar el fútbol profesional con el Tenerife. Yo creo que tomaste la decisión correcta. A mí me pasó un poco también parecido con Las Palmas. En este caso, cuando ascendemos de segunda a primera, yo acababa contrato justo el año que ascendemos. Había otras cosas por ahí, pero también pues, muchos años en Las Palmas, seguía el cuerpo técnico. O sea, que al final para los futbolistas, que mucha gente se piensa que solo priorizamos el dinero, parece que es como que vamos detrás del dinero, que es una pregunta que te haré luego. Pesan más otras cosas. Pesa el proyecto deportivo, pesa el sentimiento que uno pueda tener de pertenencia o no con el club, y te hizo tomar la decisión de quedarte en el Tenerife. Y no me arrepiento, porque fue una decisión muy clara. O sea, lo tenía muy claro. Lógicamente te llaman equipo y valoras muchas cosas, el aspecto económico, la duración del contrato y demás, y lógicamente el Deportivo podía tirar por el hecho de que había tenido 4 años de formación allí. Pero yo lo tenía muy claro. Lo tenía muy claro, me quería quedar en el Tenerife. Y no me arrepiento a pesar de después lo que pasó. Ese club, el Deportivo de La Coruña, sube a Primera División esa temporada. Sí. O sea, consiguen subir a Primera División, pero la decisión que yo tomé fue la mejor, porque es que los recuerdos que tengo y lo que viví fueron espectaculares. Compañero, Suso, Cristo Marrero, Ayose Pérez, el segundo jugador con más partidos en la historia del Tenerife, Aitor Sanz, entrenador Álvaro Cervera. Cuéntame alguna anécdota que tengas tú que recuerdes con especial cariño, o hablemos de ese ascenso, algo que pasó en ese ascenso que tú digas, pues mira, yo tengo de recuerdos de mi ascenso, uno se cayó, casi se mata y lo tenemos que llevar a urgencias, pero... Buah, ¿Cómo fue ese viaje de vuelta? Es que había personajes, ese equipo tenía buenos personajes. ¿Alguien se metió en la cabina del piloto? Recuerdo el avión, íbamos aficionados y jugadores, y yo creo que en la segunda fila se había acabado el carrito. O
O sea, en la segunda fila no quedaban más bebidas. O sea, era algo que tú decías, ¿cómo esto? Si nos quedan 2 horas y pico de vuelo para llegar a Gran Canaria, se había acabado el carrito con las bebidas. La verdad que fue una vuelta espectacular. Llegamos, recuerdo, Tenerife Sur y gente recibiéndonos ahí en el aeropuerto de Tenerife Sur, después viniendo de vuelta hacia Santa Cruz, toda la gente por la autopista. Fue espectacular, fue algo muy, muy, muy bonito y recordarme de muchas más cosas, pues ahora mismo la verdad que termina el partido entre la sensación de la presión, el trabajo bien hecho, es como que te quitas un peso, pero casi no puedes ni celebrar, porque es que había tanta exigencia porque el club volviera a fútbol profesional. O sea, estamos hablando que 2 años antes estaba en primera. El siguiente año se había bajado a segunda B. O sea, para un club con esa importancia, los jugadores teníamos una exigencia muy grande. Y lo habíamos conseguido. La temporada sí que es verdad que había sido muy buena, pero hasta que no lo culmina, y fue como quitarte esa mochila de volver al club de fútbol profesional. Pero el personaje, Suso es tremendo personaje. O sea, yo con Suso era compañero mío de habitación y recuerdo antes de los 2 partidos pegarnos en la habitación, de venir la gente a tocar la puerta, pero ¿qué está pasando ahí? Y nos pegamos ahí y terminamos sudando los dos. Era algo, recuerdos muy, muy, muy bonitos, muy bonito. Siempre, o sea, Suso, que yo lo conocí personalmente también, él estando en el Tenerife y yo en Las Palmas, fuimos a un viaje de unos partidos que organizaba la liga en Navidades y demás, que iban como todos jugadores. Realmente yo fui porque este de aquí no pudo ir. Y fue ¿Eras el suplente? No, yo era el suplente del suplente del suplente del suplente, pero claro. Si podía ir él, iba él, seguro. La embarcada esta, Hernán, tú que llevas aquí 1 año, te toca. Y coincidí con Suso y la verdad que me lo pasé muy bien. Y eso que ya nosotros teníamos la rivalidad. Es decir, yo creo que la afición de Las Palmas en esa época, Suso era como el Luis Figo del Barcelona cuando se va al Madrid. Y te pregunto ahora que compartiste con él bastante tiempo, ¿cómo se vivía del otro lado? Porque nosotros tenemos la parte de aquí. ¿Cómo se vivía el derbi? Y que Suso fuera siempre como... También es que el tío daba pie a... Vamos a ver, él es un jugador que en el campo es normal. Es un jugador con un carácter a nivel competitivo muy grande, es muy expresivo. Y al final también piensa que él pasó por todas las etapas del Tenerife. O sea, es canterano. Él ya estos derbis los habrá vivido en infantiles, en cadetes, en juveniles. Cuando ya llegas a la máxima expresión, que es el primer equipo, jugándote cosas importantes en el fútbol profesional, pues imagínate cómo se incrementa todo eso. Pues lógicamente el jugador que llega, el jugador de fuera, cuando ve a una persona como él con ese sentimiento, pues lo único que puedes es seguirlo. O sea, es porque tú estás viendo que él lo siente, que su familia es del club, es del equipo, él lo ha sentido, él lo ha mamado desde abajo. Entonces, pues la gente que vienen de fuera, la gente que fuéramos llegando, pues en este caso yo lo vivía como canario, ya yo los había vivido por la tele. Yo lo veía en el Canal Plus, los partidos, Las Palmas Tenerife, el espectáculo que era, el ambiente que había. Y yo verme dentro y vivirlo desde dentro era algo como canario. Yo creo que son los partidos más bonitos que yo he jugado. O sea, y encima a lo mejor en el lado que no te esperabas, porque al final tú como canario, claro, las vueltas del fútbol, ¿no? Al como final canario tú ves ese derbi y dices, hostia, me gustaría jugarlo con Las Palmas, pero las cosas del fútbol al final... Las cosas del fútbol era que tú yo lo veía por la tele en aquella etapa. ¿Verdad? Como estábamos hablando, yo era muy del vecindario y demás, lo veías y como canario era como, wow, qué partido, esperabas ese partido. A nivel en España hay que poner este partido para que lo vea todo el mundo en España. Y yo verme jugándolo, lógicamente, decía, yo soy de Gran Canaria, era más cercano probablemente que lo pudiera jugar con Las Palmas que lo jugara con el Tenerife. Pero al final yo lo viví de una manera espectacular, viviéndolo con el Tenerife. Conseguí jugar 4 oficiales, más allá de todos los que se podían jugar a nivel de amistosos y demás. Fueron 4 oficiales en segunda división. Y fue un espectáculo, tanto los que habían allá como los que se venían aquí. Los vivía de las dos maneras. Al final yo entraba aquí al Estadio Gran Canaria como Gran Canario y la gente, pues lógicamente, pues me pitaba. Pero es evidente. Ahora también es cierto. Yo salía del Estadio Gran Canaria caminando por los ascensores, salía por la calle, respeto máximo. No tuve nunca ni un problema. Nos pegamos palos, ¿eh? Mucho. Pero mucho. Es más, se notaba esa tensión ya. Sí. Se nota... Para que veas lo que influye, ¿no? La prensa también, la semana, el que uno hablara, el que el otro dijese, el que... Parecía que la semana se iba cocinando
Sí que es verdad que empezaba mucho antes. Por lo menos nosotros en Tenerife lo notábamos. Que, no, y nosotros lo llevamos, yo no sé, imagino en tu lado también, desde la Copa Mau. Claro, en la Copa Mau ya se calentaba. De verano. Porque ahí no, O sea, ahí no había filtro. Ahí se podían dar patadas. Ahí se podía dar patadas, se podía dar de todo. Y sí es verdad que yo no sé cómo lo vivieron ustedes, pero quizás un poco... yo lo que percibía en los enfrentamientos que teníamos era como... Y lo admito aquí, ante cámara y tal. Es como, ahora somos nosotros los que mandamos, ¿sabes? Ustedes son el equipo menor y Las Palmas somos ahora los que estamos bien, ustedes acaban de ascender, pero mira, nosotros estamos optando siempre a playoffs, ustedes están ahí que sí que no. Entonces quizás era como que se aumentaba más ese pique, te digo, los partidos de pretemporada, bueno, los tuvieron que quitar. Sí, no, los tuvieron que quitar y era normal que los quitaran porque eso terminaba en batallas campales que era brutal. Como no habían tarjetas, como el árbitro no sacara tarjetas rojas rápido, se ponía el partido caliente. Pero sí que es verdad que la sensación, lógicamente, claro, nosotros veníamos de segunda vez, subir a segunda, pues lógicamente. Pero yo creo que eso todavía nos daba más motivación, más allá del juego que ustedes practicaban, al final el juego asociativo, el que, bueno, al final nosotros éramos un equipo que sí, el entrenador era Cervera. Era Álvaro Cervera, jugábamos bastante juntos, éramos un equipo bastante complicado de meter mano y yo creo que esos partidos se nos daban espectacular. Al final los resultados están ahí, yo estoy hablando de esos 4 que yo jugué, por ejemplo, ganamos 2 en el Heliodoro, empatamos 1 en el Estadio Gran Canaria y perdimos 1. El cual fue, yo creo que el gol que más dolor me ha dado a mí en el fútbol ha sido ese. El de Vicente. El de Vicente. No me ha dolido tanto Vicentolo, un gol como ese. Sí, señor. En el minuto 90 creo que estábamos los dos equipos en playoff de ascenso para primera división. Partidos más o menos igualados. Y nos marcan el 90. Yo la sensación que tuve en el campo fue plof. Es que fue, claro, 30 y pico mil personas que habrían allí cantando gol. Y en el último minuto, un partido en el que estuvo igualado y ese gol me dolió en el alma. Sí, es verdad que no se nos dio muy bien nunca. O sea, si analizas las trayectorias de los dos equipos, creo que la última década Las Palmas ha estado más estable y eso se ha transmitido, se transfiere al campo y a la situación del equipo. Pero luego después es que es lo que es decir, un derbi da igual de donde venga. Exacto, y se les dio mejor a ustedes, es decir, nosotros estábamos mejor en el año del ascenso, por ejemplo. El año del ascenso yo creo que vamos a Tenerife y perdemos 2-1, empezamos ganando 0-1 y perdemos 2-1. Y luego vienen ustedes que yo lo recuerdo mucho porque fue mi primer gol en un derbi y encima en casa, nos pusimos perdiendo 0-1 y yo metí el 1-1 del empate. Pero sí es verdad que he hecho años para atrás y la única posibilidad, y encima me tocó fuera del campo porque estaba lesionado, me había operado la rodilla, fue ese gol de Vicente Gómez, que me acuerdo yo estar en la grada ahí con las muletas. Es que estábamos, recuerdo, creo que fue, no sé si íbamos tercero y cuarto, por ahí, estábamos los dos en playoff, claro. Llegan los dos en playoff, un derbi, pues no se podía dar más. Y claro, un partido igualado, 0-0, pues bueno, ya si acababa 0-0, pues bueno, no pasaba nada. Y te marcan ese gol, fue un golpe, no te voy a decir que no, ese gol fue duro. Pues lo siento por ti, pero... Se me quedó ahí... Para ti fue un golpe durísimo, para mí fue un espectáculo. Es más, nosotros en ese momento nos podía haber dado muchísimo un golpe anímico ese ganar o no perder, porque veníamos de, no sé si terminamos, estábamos en playoff y los últimos 7 partidos no ganamos ni uno. Porque yo creo que ese equipo a nivel de en un playoff, como se competía, hubiéramos sido un equipo muy difícil de batir, porque al final teníamos jugadores, a José Pérez estaba en un momento espectacular, teníamos una plantilla muy, muy solidaria, muy trabajadora, y yo creo que hubiera estado cerca. El poder por lo menos luchar por ese ascenso no se dio y bueno. Bueno, ya hablamos de un jugador de Suso que es un personaje peculiar, que de aquí también le mandamos un saludo. Espero que lo vea. Es amigo, sí. Es buena gente, es un tío que quiere a su equipo y conmigo guardamos una amistad espectacular, su familia, espectacular. ¿Qué tal? Yo creo que, me lo decía antes fuera de micro, que Álvaro Cervera fue un poco el entrenador que marcó tu carrera, con el que por lo menos tú sentiste que sacaste tu máximo rendimiento. Sí, al final se ven en los números. Al final consigo hacer ese número importante. El primer año que no se sube a segunda vez no estaba él. Después llega el año del ascenso. Yo consigo hacer ese número de goles. El equipo consigue competir a ese nivel. En segunda división, el primer año, la permanencia holgada. Incluso faltando 7 jornadas en playoff de ascenso. Hago 9 goles en segunda división. Pero claro, eso tiene su... entre yo y él, pues bueno, teníamos feeling o...
sin hablar mucho tampoco, no es que fuéramos, pero teníamos esa... Yo tenía esa sensación, yo creo que él también, de que teníamos feeling. En segunda división recuerdo, cuando Josep pues, medio explota, claro, yo vengo de meter 27 goles, ser el 9 del club, jugando en punta, y claro, en segunda división pues nosotros íbamos a ser un equipo, pues, lógicamente no íbamos a ser rival a batir, porque acabamos de subir, y él me plantea la situación de que juegue un poco por detrás. O sea, por detrás de José y demás, claro. Mi sorpresa es, claro, vengo de meter 27 goles y tú me quieres retrasarme 20 metros para atrás con mis características y demás. Y me dijo, hazme caso que va a ir bien, vas a llegar desde atrás, más liberado. Y no se equivocó. O sea, no se equivocó. Al final yo consigo hacer 9 goles en segunda división. A José hace 16, lo eligen mejor jugador. Al final fue algo importante al beneficio del equipo. Yo siempre he sido una persona así. En eso sí que me he caracterizado. Que yo tengo un respeto máximo para las decisiones, para lo que quiera el entrenador, donde decida ponerme, ahí voy a dar mi máximo. Eso sí que lo tengo desde que empecé a jugar a esto. Respeto máximo decisiones de entrenadores, lo que quiero jugar, eso para mí sí que era, lo tengo grabado a fuego y salió un año, pues la verdad que bastante bueno también en segunda división. Si tuvieras que describirlo así brevemente, ¿cómo es como entrenador? Porque al final yo desde fuera... Y cuando nos enfrentamos y tal, un tipo muy... No te digo esa cercanía de colegueo, pero sí ese siempre de respeto. Siempre venía él, el segundo con el que él iba mucho. Roberto. Bueno, con Roberto también. Entonces, ¿cómo es como entrenador? Da una sensación de más serio de lo que verdaderamente es. Es muy cercano, él es una persona muy cercana. Así que lo que necesita es que el clima que hay en un vestuario sea un clima bueno. Clima bueno, ¿qué quiere decir? Respeto máximo, todo el mundo pues... Más allá de que juegues, no juegues, te toque jugar más minutos, que tengas un respeto máximo por el compañero y por el equipo. En eso sí que él te daba lo que necesitara. Lo que necesita el jugador. Si en este momento el equipo necesita descansar y el jugador se lo transmite, si la gente trabaja bien, eso es lo que él se ganaba al vestuario. Y lo noté yo, recuerdo ir con el Albacete a Cádiz, cuando él estaba en Cádiz. Y lo vi en jugadores con él. Digo, el Cádiz lo que ha conseguido es por este tipo de cosas, por esa cercanía, por ese grupo humano. Llegaron a estar en primera división después de estar en segunda vez cuando él fue. O sea, que no, las cosas no son por casualidad. O sea, yo creo que al final cuando él genera ese clima, que él lo genera desde su posición de entrenador, eso es un aval que él tiene. Y yo creo que por eso a mí me consigo sacar el rendimiento que me sacó. Yo creo que se confirma, o sea, él confirma la teoría de que en el fútbol... no es todo la técnica y la táctica. Es decir, el entrenador necesita generar un poco ese vínculo con el jugador, porque al final todo acaba lo mismo. Somos personas que tenemos nuestras vidas, que hay que conocernos, que hay que entendernos, que a lo mejor lo que te funciona a ti no le funciona al otro. Y tener mucha mano izquierda. Y yo creo que en eso Álvaro, sí, por lo que yo pregunto, indago y me cuenta la gente, sí lo tiene. En gestión de grupo es espectacular. Porque después te estoy hablando, a nivel de entrenamiento te exige, pero muy, muy, muy... O sea, hay entrenamientos a nivel de equipo, o sea, en segunda división, que tú sabes que el futbolista es peculiar, entrenamientos con una exigencia muy alta, ya todo el mundo protesta, te exprime al máximo y todo el mundo al final consigue convencer a todo el mundo con su idea. Que al final no es fácil, ¿eh? Yo creo que eso es lo más importante en un entrenador, convencer con su idea. Yo creo que, mira, ahora en esta etapa, desde el año pasado y ahora, sigue convenciendo a la gente con su idea y yo creo que eso es algo que tiene él muy, muy positivo. Sí. ¿Cómo viviste esos... ¿Cómo viviste esos años del Tenerife siendo de Gran Canaria? Quiero saber si eres de Las Palmas, pero jugaste en el Tenerife. Quiero saber si el jugar en el Tenerife te hizo... ser del Tenerife, o estás dividido, o fuiste capaz de separar de, mira, mi corazón es, yo me crié siendo de la Unión Deportiva, pero profesionalmente la vida me llevó al Tenerife. No sabría cómo explicarlo, la verdad. Primero que nada, partimos de la base que yo era muy del vecindario. O sea, eso claro. Ya es algo que cuando te creces ahí, el vecindario en ese momento era un club, bueno. Sí, como la gente que era de la universidad. Muy del vecindario. Yo era muy del vecindario. O sea, para mí ese sentimiento yo lo tenía muy grande con el vecindario. Al final nosotros, para los del sur, nosotros en la isla aquí parece que Las Palmas está muy, muy lejos y se nos queda como muy, muy lejos y estamos a nada. Eso nos pasaba mucho a la gente del sur. El tráfico que hay está a muchísimo. Y se te hacía muy lejos. Entonces ese vínculo, pues al final yo lo tenía muchísimo con el vecindario. No quiere decir que no fuera de otro equipo o que Las Palmas no simpatizara con ellos. Lógicamente, yo era canario, me alegraba de que le fuera. También es verdad que yo en mi familia somos muy canarios. O sea, para nosotros el canario es todo en general. Yo no tengo
de una isla a otra, quería que le fuera a todo el mundo bien, pero no en el fútbol, en la vida, a los canarios, porque al final nosotros somos una parte muy pequeñita a nivel de la península, y siempre me ha alegrado por todos los canarios. De ahí después, pues mi camino a nivel deportivo me ha llevado a, pues bueno, pues como me fui al Depor y después me fui a Leganés, a la Universidad de Las Palmas, llegué al Tenerife, encima un club canario, que ya tienes ese sentimiento de ser canario, y lógicamente yo soy parte de la historia de ese club, un club centenario en el cual yo tengo una parte pequeñita de haberlo ayudado en momentos a crecer, y tengo ese sentimiento y ese cariño por casi 4 temporadas que viví allí, temporadas importantes para el club, porque al final yo siempre me quedo no lo que consigue, sino lo que genera. Al final el club después de eso tuvo 2 años para volver a primera división, no estuve yo, pero al final todo se genera por salir de la segunda vez. Entonces el cariño que le tengo yo es muy grande por lo vivido allí. Otra cosa es que yo quiero que todos los canarios consigan sus objetivos, pero los que tengan, me da igual que esté uno por encima otro. Yo quiero que el objetivo que tenga cada uno en su año lo consiga. Otra cosa es que estés luchando conmigo para conseguirlo. Eso es diferente. Ahora, si tú estás luchando conmigo, yo quiero lo mío. Y los míos, los que están luchando conmigo, mi día a día. Si yo tengo que luchar en Las Palmas Tenerife porque suba uno y yo estoy en el Tenerife, yo voy a querer que suba el Tenerife. Eso es evidente, porque yo lucho por un equipo, con mis compañeros, con lo que estoy pasando el día a día. Para mí eso es lo más importante. Después, si los objetivos de cada uno, yo quiero que los consigan los equipos canarios por encima de cualquier otro. Claro, que eso a lo mejor el aficionado no lo entiende tanto como nosotros, que sí estamos dentro de, oye, yo ahora mismo entre Las Palmas y el Tenerife, yo estoy jugando en el Tenerife, yo quiero que gane el Tenerife. Y por ahí era la pregunta sobre, porque hay mucha gente que es como, yo quiero que gane el Tenerife y Las Palmas si puede estar en 4ª división mejor. Yo ese sentimiento nunca lo tuve, ni cuando jugué, ni cuando no estaba ni en el Tenerife. Yo tampoco lo tuve en contra del Tenerife. Es decir, si es verdad que si nos jugábamos las habichuelas, pero obviamente el Tenerife que perdiera 20-0 yo te lo digo, nosotros, y ascendiéramos nosotros y ustedes no. Pero después de eso, si es verdad que siempre el mensaje un poco que he dado es que, oye, si el Tenerife y Las Palmas están en primera división, mejor para todos. Es que será también porque en mi casa nunca tuve, a lo mejor no me crié con eso, con el simple comentario de Tenerife y demás. Pero, o sea, al final son dentro de las Islas Canarias. No tuve ese problema nunca, la verdad. Y es verdad que venía aquí con el Tenerife, una vez que se jugaba el partido en el campo, lo que era el verde, lógicamente el aficionado de Las Palmas pues apoyaba a su equipo, y que un Gran Canario estuviera en el Tenerife, pues bueno, pues siempre se generaba eso. Pero te digo, yo salía caminando del Estadio Gran Canaria. Y te ibas para vecindario. Me sentaba con mis padres allí en Siete Palmas y ni un problema nunca. Es más, si llegaba la gente a sacar fotos conmigo, la típica broma, pero nunca tuve un problema. O sea, nunca tuve problema. También es cierto que yo tengo un máximo respeto a todos los clubes y, lógicamente, muchísimo más a los equipos de aquí, de las islas, porque al final yo soy de aquí y quiero que les vaya bien. Entonces, no tuve nunca un problema de ese tipo, lógicamente, más allá de ese pique que pueda haber por el partido, por el derbi, por la emoción, por lo que hay. Y luego, después del Tenerife, te digo, 3 temporadas y media, ¿no? Casi 4. Sigues la andadura, pero es que podríamos tirar, te digo, este podcast también puede durar 5 horas, hablando de todos los equipos que pasaste. Pero quiero recalcar un poco el tema del extranjero. Cómo llega ese momento, cómo tomas la decisión, si te ves un poco forzado, si ya la tomas por un tema de estoy en una etapa de mi carrera donde ya necesito hacer un poco más de caja y dejar un poco más de lado a lo mejor ciertos proyectos que ya te gustaban más a nivel deportivo, porque yo fue una de las decisiones que tomé ya. Mira, a mí me quedaba un año más de contrato. O sea, estábamos hablando que ya había jugado 1 año y medio, renové 3, hice 2 en segunda división. O sea, llevaba 3 y medio y me quedaba un año más de contrato. La última temporada mía en segunda división en el club, pues bueno, con el cambio de Álvaro, que lo habían cesado, llegó otro entrenador. Y bueno, pues yo, la etapa de él, pues siempre jugaba, pero no era titular indiscutible, o jugaba más, menos. A mí me quedaba un año más de contrato. Yo creo que también los 3 años y medio, la exigencia que yo había tenido, al final yo era el único jugador que se mantenía del primer año de segunda vez. O sea, del que no se subió, solo quedaba yo. Entonces, la exigencia era muy grande. O sea, puedes escuchar hablar a Rafa Benítez, a Valdano, a gente que ha estado en el club, sabe que la exigencia del Tenerife es muy grande. El día a día del Tenerife, la exigencia es brutal. O sea, no todo el mundo puede aguantarla. O sea, y lo veías, que no es fácil. Entonces, yo creo que llegó un momento que me quedaba un año más de contrato, el club
me quería, porque al final yo tengo unos valores que en el club gustaban mucho, pero el entrenador que terminó la temporada iba a seguir ese entrenador. Yo no me veía porque no iba a ser honesto, porque no me veía, no iba a estar lo enfocado que yo quiero estar, más allá de probablemente de los años de la exigencia, y salió la oportunidad del extranjero, que yo ya la venía viendo. Oye, se están yendo jugadores españoles, estamos hablando de 2015, se están yendo muchos jugadores españoles, no solo cuando empezaron a irse a Inglaterra, sino a otros países. Oye, puede darse, me gustaría vivirla. Y venía acompañada de dinero también. Económicamente, lógicamente. A ver si te vas a ir económicamente, cuando te vas fuera, pero estamos hablando de que antes había tenido opciones de irme fuera y mi opción era el fútbol profesional y demás. Y en este momento yo creo que en mi etapa también es cierto que el club tienes un año más de contrato. O sea, no te vas a ir a otro club de segunda división. O sea, tienes contrato aquí. Vete fuera. O sea, vete fuera. Más allá de que la opción que yo tenía más importante era la de Tailandia. Que al final, pues bueno, yo veía jugadores, había ido Carmelo, recuerdo, de Las Palmas también, sabía los gemelos Suárez. Al final yo había preguntado, oye, ¿cómo se está ahí? Y demás, porque al final tú preguntas y la gente, todo el mundo te hablaba bien. Digo, oye, ¿por qué no? Tenía esa... Yo sabía que en mi carrera, en un momento dado, cuando se diera, la quería probar, verme la experiencia afuera. Y la probé. Fue Banco Glass, me fui a Bangkok, una experiencia brutal. O sea, estamos hablando de un cambio cultural grande. O sea, la experiencia fue muy buena, pero ¿qué pasa? Yo todavía estaba con la sintonía de querer seguir en el fútbol profesional. O sea, lo había tocado medianamente poco, lo había disfrutado y era como, sí, estoy aquí, porque a nivel económico era importante, era la experiencia que quería vivir, no sé si era en ese momento, pero la quería vivir. Y la estaba viviendo yo creo que en el momento equivocado. O sea, tuve que ir porque era una opción muy buena y porque yo quería salir, pero tú no te puedes ir fuera pensando en querer volver lo más pronto posible. Y fue escaso. O sea, me fui en junio y en enero estaba en el Mirandés. En febrero estaba en el Mirandés jugando. Un equipo en segunda división que me llama, muestra un interés y estaba peleando por subir a primera división. Digo, quiero volver segunda división y este club está cerca de subir a primera. Años antes había subido el Eibar, había subido el Leganés. Digo, sí, que todos los años suena la flauta y digo, va a ser este equipo el Mirandés el club que vaya a conseguir hacerlo, y yo que tengo la opción de ir, que me quiero volver, no lo voy a coger. Digo, y si es la oportunidad, y firmo en el Mirandés, 5 meses creo que hice en segunda división, muy muy bueno. La verdad que es un sitio espectacular para disfrutar del fútbol, para disfrutar de la segunda división, con menos exigencia quizás que en otros clubes con una historia más importante, porque la verdad que el aficionado y Andúba es espectacular para jugar ahí, para un jugador sacar todo lo que tiene dentro. Yo lo disfruté muchísimo. Y después, es que te digo, Mirandés, esa fue tu primera experiencia en el extranjero, pero luego coincidimos tú y yo en equipos rivales en la India. Sí, al final termino en Miranda, me ofrecen renovar, pero aparece el Albacete. El Albacete hizo una apuesta importante para volver al fútbol profesional y me firman, hicieron un interés, me hicieron un contrato importante. Hice 2 años en segunda división, un recuerdo muy bonito de Albacete. Yo creo que dentro de las etapas profesionales, junto con la de Tenerife, le tengo un recuerdo espectacular a Albacete, porque estuvimos tanto a nivel familiar como a nivel de fútbol. Los 2 años fueron muy, muy, muy buenos. Después voy a la Cultural Leonesa y ahí es la etapa de 2 años en India, en la cual nosotros coincidimos allí. Yo creo que ahí sí era el momento de ir. Yo podía estar más... Al final ya había tocado la segunda división, había jugado, ya había estado pues peleando lo que tenía que pelear, y la experiencia de ir fuera ya ahí sí que la tenía muy clara. O sea, la tenía muy clara porque había estado bien en Tailandia fuera, pero mi cabeza estaba en el fútbol profesional, y ahí en ese momento sí que es verdad que ya yo lo que quería es las experiencias fuera. O sea, seguir fuera, lógicamente vives la experiencia, vives a nivel cultural, pero lo económico también es importante, porque al final te están haciendo ofertas que tú en segunda división en España no las tienes. El valor que le dan al futbolista extranjero lo notas. Al final, cuando llegas ahí, eres un extranjero y el valor que te dan es muy grande. Tú te sientes pues muy, muy importante dentro de los clubes, y esas decisiones fueron
súper positiva. Es que es complicado para un futbolista que se le... A día de hoy, hablo. A día de hoy, con cómo se le ha abierto la puerta al tema de ir al extranjero, porque hace 15 años o 10 años nombrabas el extranjero y daba miedo. Daba miedo, nadie se atrevía a dar el salto. Pero hoy en día es complicado decirle que no al extranjero. Y no voy a dar cifras, pero voy a poner un ejemplo. Es que un equipo de segunda división en España, hoy en día yo no sé en cuánto estará el salario mínimo de segunda división, serán 70 y algo, irá por 70 y algo. 80 y algo, ahora 80 y algo. Pero estamos hablando de cantidades brutas. Por eso vemos cada vez más que un chico de 24 años o 25 años que sabe que está en un primera ref, que está en un equipo de segunda división medio tal, le llega una oportunidad de irse al extranjero, llámese Tailandia, llámese India. Estamos hablando de que esos 80 y algo, quítale el 40 y pico, 40 y largo, yo no sé por cuánto vaya, se te quedan en 50, vamos a redondearlo en 50. Es que viene la India y te dice, es que te doy 110 netos. Es decir, no te doy 110 que le quites el 40 y pico, no, te doy 110 y es una diferencia muy grande. Y es una diferencia muy grande y por eso estamos viendo un poco esa fuga de talento tan joven, ya no solo a India, Tailandia, estamos hablando de Arabia, estamos hablando de que son decisiones difíciles que la gente tiene que entender también que el jugador las tome, porque al final, más allá del fútbol, somos personas, tenemos una familia, queremos un futuro y queremos vivir tranquilo. Sí, al final, lógicamente, la etapa es muy corta de la profesión o del momento en el que tú puedes sacar mayor rendimiento a lo que tú haces. Sí es verdad que yo te estoy hablando en el 2000, yo me fui en el 2015, pero en el 2010, 12, eran pocos los jugadores, sí, se iban a países con ligas pues importantes, pero no veía jugadores por ahí. Ahora yo te recuerdo de llamarme para ir a Kazajistán. Te llaman para ir a Kazajistán, Hong Kong, ¿sabes? Y ya ahora ves que hay jugadores en cualquier parte del mundo. O sea, ya te los encuentras en cualquier país, porque el jugador español, lógicamente, ha cogido un valor importante por el nivel que han dado y porque al final a nivel económico hay países que al jugador, pues lógicamente, las cantidades que se les pagan son más altas que las que pueden tener en segunda división en España. ¿Y cómo estuviste 2 años? Recuerdo que nos enfrentamos, yo en el Mumbai City y tú en el Hyderabad. Yo estaba en Hyderabad, sí. Hyderabad primero y luego en el Odisha. Para mí fue una experiencia diferente, pero muy dura. Fue época post-COVID. Tuvimos que vivir encerrados, acuérdate, 6 meses sin contacto con el exterior. Yo ahí, y te soy sincero, tenía 31. Creo que me fui demasiado pronto y creo que el hilo de la pregunta o el hilo de la conversación va para esta pregunta. Creo que fui priorizando solo lo económico porque venía de una situación en el Sporting complicada, venía sin jugar, había firmado un contrato de casi 4 años también que yo sentía que me merecía y a mí las opciones que se me presentaban era perdonando dinero y yo no quería perdonar dinero. Es decir, yo sentía que eso lo había firmado yo y yo quería que se me respetara y la única opción que se me planteó fue la de la India porque era incluso ganar un poquito más. ¿Tú tomaste alguna decisión así también? Vamos a ver, en mi caso es particular. Date cuenta que yo firmo la Cultural Leonesa 3 años de contrato. O sea, la Cultural Leonesa lo gestionaba Spire Academy, era catarí. Entonces, a mí me firman 3 años de contrato con el objetivo de subir a segunda división y no lo conseguimos. O sea, claro, estás firmando un jugador que viene de segunda división, lo llevas a segunda vez y no se consigue subir. Claro, a mí me quedaban 2 años de contrato en segunda vez. ¿Qué pasa con los clubes muchas veces cuando apuestan por un equipo y no se sube, no se consiguen los objetivos? Lógicamente, a nivel presupuestario baja la segunda temporada. Entonces, ¿qué pasa? Al país gestionaba Odisha, el equipo de India. Entonces me plantean la situación de cederme. O sea, tú tienes unas cantidades económicas importantes para la segunda división B en el segundo año, te vamos a ceder. Te cedemos un año aquí, a ti si te convence, porque lógicamente pues esos contratos pues, eran difíciles en España, donde lo iban a poder cubrir eran en otros países. Y en este caso ellos estaban gestionando al entrenador que
que llevaba Odisha, le pusieron mi nombre y le encajaba. Y a nivel económico para estos equipos no era un esfuerzo muy grande. Y a mí me coge la etapa, una etapa buena. Yo tendría, pues tendría algo más que lo cuando tú fuiste. Yo 33, tendría a lo mejor 33, 34. 30 sí, puede ser que tuviera 33 por ahí. Entonces yo digo, ya estoy en una etapa en la que las opciones en el extranjero, ya intenté otra vez subir, porque date cuenta que en varias etapas de mi carrera he estado en segunda, me he bajado segunda vez para volver a subir. Cuando lo consigues está muy bien, pero cuando no lo consigues es complicado. Entonces en esa situación en la cultura se me dio así y me cedieron ese año a Odisha, salió una temporada muy buena y yo cogí, pues bueno, dentro del país un cartel importante. Había yo un número de goles grandes con un equipo que era relativamente nuevo, no eran los equipos importantes del país, que tú sabes que hay varios equipos que son de los más importantes de la liga y del país, y yo no estaba en uno de ellos y había yo números muy importantes. Entonces termina esa temporada y tenía opciones de muchísimos más equipos en India, y fue cuando voy a Hyderabad, que fue el año del COVID, que estábamos encerrados, que claro, tú me lo pintaste porque estabas bajo el paraguas del Manchester City, que tú tenías un hotel de lujo y de que ahí tenías Walt Disney. No, para mí, yo el primer año que jugué dos temporadas, para mí la primera temporada, yo siento que no jugué en India. Es que yo hablaba con otros equipos y yo decía, pero si nosotros estamos aquí que no podemos ni bañarnos en la piscina, y otros equipos parece que estaban... Más, nosotros los 6 meses fueron duros. O sea, estar encerrado en una habitación 6 meses, que solo salías para ir a jugar, volvías a la habitación, entrenar, volvías a la habitación, casi no podías... En una cultura que no conoces, en un país que no conoces, con una diferencia horaria. A mí me salvó, y lo hablamos. Cuando tú me lo decías, digo, yo vivía en una suite ahí, en un hotel. Claro, como nuestro equipo era del Manchester City, pues obviamente ahí se notaba la pasta, se notaba el dinero. O sea, un hotel 5 estrellas, una suite, podíamos ir a la piscina, podíamos ir a la playa porque estaba a pie de playa. O sea, que fue relativamente... Fue una temporada redonda, por encima quedamos primeros, quedamos campeones de India, o sea que... Para nosotros fue más duro, fue bastante duro, porque la verdad que el club era muy exigente con las normas y fueron 6 meses. Es más, el club termina la temporada, yo esa temporada el equipo estuvo peleando hasta el final para meterse en el playoff, nos quedamos en la última jornada y me ofrecen renovar 2 años. Nada más terminar la liga, es más, se reunieron conmigo ahí mismo en el hotel en La Burbuja y les dije que yo me quería ir para España. Que yo, estos 6 meses han sido muy duros. O sea, yo tengo 2 hijos. Para España le dijiste, yo me quiero ir para vecindario. Bueno, para España le dije a ellos, pero para Canarias, para mi casa, me quiero ir para mi casa porque son 6 meses duros eso, el cambio horario. Cuando tienes niños, como es en mi caso, mi hijo, yo me fui con el pequeño, no tendría nada, casi ni caminaba, y yo llego y corría. Al final los niños no se mantienen en un teléfono, no se mantienen en un ordenador a hablar contigo. Tú como padre tienes 24 horas y necesitas a lo mejor hablar con tus hijos. Son niños y no se mantienen al teléfono. Y eso te iba haciendo daño, te iba haciendo herida. Entonces, terminó la temporada ese mismo día, lógicamente, yo lo entiendo. El club quería que yo continuara. Me hicieron un contrato bastante bueno para que yo me quedara, pero yo quería ser honesto con ellos. Yo no estaba para otra burbuja. El año siguiente iba a tocar otra vez igual. Iba a ser encerrado, otra vez de la misma situación. Es como el primer año, recuerdo, mira, esto es una anécdota. Llegamos... los españoles, que éramos 5 o 6 españoles a Hyderabad, con la burbuja, sabíamos que era burbuja ya, y antes de entrar al hotel se escucha un español decir, se nos va a hacer esto más largo, y fue como reírnos, y nos las acordamos cuando salimos del hotel ese día, y te acuerdas lo que dijimos ese día, y es que es verdad, es que no sabíamos, claro, ya lo viviste, yo no lo quería vivir otro año, esto es como todo, parece que te vas a dar, no, sí. Si tú sabes que no te gustó, no te adaptó, más allá de la oferta económica que era muy buena. Pero no es... No, la gente piensa que como te van a pagar un dineral, tú tienes que aguantarlo. Eso, al día a día, pues yo, por mi situación propia, con mi familia, mi mujer, mis hijos, pues lógicamente 6 meses, la distancia no los podía ver físicamente, los veías por el móvil, la diferencia horaria, tus niños creciendo, y yo dije que va, imposible. Yo con burbuja otra vez no. Porque si fue la decisión porque no quisiera estar, vale, pero era por la burbuja. Yo estaba ahí muy bien. A mí los clubes, los 2 años que yo estuve en India, me trataron espectacular, fue una experiencia muy buena. La cultura, la gente, es más, todavía a día de hoy, el masajista que siempre estaba con él me da todos los días los buenos días. O sea, tengo todos los días el masajista de ese, que estoy hablando que hace 4 años, creo que fue cuando fue mi último año en India.
me da los buenos días todos los días, ¿sabes? Es una cultura, una gente... mi experiencia fue muy buena con la gente de allí, con la liga, con todo. La verdad que... Y ahora... te iba a preguntar por la retirada, pero no estás retirado, estás ahí... Estoy todavía en búsqueda activa. Dejaremos el teléfono aquí. Deja por ahí el correo, el teléfono. Mete el... Como sale lo de Brooklyn, la barbería, pues igual, pero que salga el teléfono de Aridane. Búsqueda activa de empleo. Para seguir jugando todavía no estoy en esa etapa. Creo que todavía me encuentro bien a nivel físico, a nivel mental. Todavía tengo ilusión, que es lo más importante. Creo que sigo y puedo aportar muchísimo. Pero a la vez, como bien dijimos antes, seguimos en la formación. El año pasado estuvimos con ese curso de director deportivo con la federación, que fue espectacular. Encima, bueno, lo vivimos juntos nosotros. Ahora estoy con el nivel 3 de entrenador. Pues me sigo formando, sigo matando el gusanillo con el vecindario, con el juvenil, aportándoles experiencia y ayudándoles a ellos, a su vez que a mí me ayudan con el tema de la formación. Y estamos en esa etapa, en ese momento, seguir entrenando por las mañanas para mantenerse bien, pasar tiempo con la familia, que eso es clave, y en eso estamos. Toca pregunta de uno de nuestros patrocinadores, que lo tiene justo detrás, que es IOC, nuestra clínica dental, que siempre nos apoya desde los inicios. Le mandamos un saludo. También tenemos por aquí a Saga, a Brooklyn, aparecerán montones, pero tenemos por costumbre la pregunta IOC. Como jugaste en el Tenerife, dinos para ti o el mejor jugador que haya pasado por la historia del Tenerife. Tiene jugadores, quedarte... Uno que lo escuche la gente de Tenerife y diga, pues... Es que, sí. Por ejemplo... O dame una horquilla, dame 3. Te doy 3, Redondo, lógicamente. Que Redondo jugó en el Tenerife, tío. Pixi, o sea, es que es más allá de que al final es como llegaban al Tenerife y claro, Redondo, Pixi, después llegaron a jugar equipos importantes del fútbol español. Vale, pues esos son 2 y ahora el último, que sea Canario. ¿Chicharrero o Canario? Hombre, date cuenta que lo que está haciendo Ayose. Era uno de los que te iba... Es que lo que está haciendo Ayose Pérez... Poca broma. Sale de la cantera, tú lo veías y veías cosas diferentes. Era un niño joven, que al final ves cosas diferentes, pero claro, que después lo llevas a segunda división y lo hace. Y dices tú, ¡buah! Claro, y el chico sigue dando pasos y lo compra el Newcastle, pero pues lo compró el Newcastle porque lo podía haber comprado cualquier otro equipo, porque lo que había hecho ese chico ya en segunda división con la edad que tenía... Después hace pues, su carrera y lo que está haciendo ahora, internacional por España, pues lógicamente es uno de los jugadores que haber pasado a la cantera, haber llegado al primer equipo, pues lógicamente pues en la actualidad es de los jugadores pues probablemente... Porque Pedrito no pasó por el Tenerife, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que él sale ya de Tenerife, no sé si el San Isidro o de dónde sale, y ya se va al Barça, creo. Yo creo que él no pasa por el Tenerife. Bueno. Entonces te quedas con Redondo, Pixi y Canario, Ayose Pérez. Pues para ir terminando con este episodio, ¿cómo estás ahora? O cómo un poco ya que estás en esa parte que quieres seguir jugando, pero te estás formando, es decir, ¿en qué, cuando tú estás ahí contigo mismo y tal, en dónde te ves de aquí a 2 años? Pues ese es el problema más grande que tengo. La verdad que estoy en formación, le pregunto a gente que ya ha pasado por esta etapa. Al final irás encontrando tu camino. Yo lo que quiero es estar preparado. ¿Sabes? Lo que sí quiero es estar preparado. No quiero que alguien, ¿cómo te digo?, pueda apostar por mí o pueda llegar y te diga, no, es que no tienes la formación, o que te firme por lo que haya sido como jugador sin formación. Yo quiero tener esa formación, seguir formándome, porque yo sé que tengo... que te digo, al final tienes que tener la formación porque al final... Porque los otros muchos no lo tienen. Claro, y eso tú sí lo tienes. Y quiero tener lo que he sido por jugador, lo que he podido vivir, todo lo que he vivido con todos esos equipos. Al final tengo experiencia en diferentes, tanto países, ciudades, que dentro de España no es lo mismo jugar en un equipo que en otro, a nivel de muchas cosas, y tener la formación. Y en el momento que llegue y tome la decisión de no seguir jugando, estar preparado. ¿Sabes? Nunca se está preparado hasta que llega la oportunidad, pero con la formación, el tener esa mente abierta. Al final he ido sacando los títulos a nivel
Han ido pasando mi carrera, ahora estoy con el nivel 3. Al final también por momentos, el año pasado pues pude sacar el de dirección deportiva que lo tenía en mente, al final por la federación. Eso, continua formación, el poder seguir aprendiendo y escuchando gente, hablando con gente, viendo a gente entrenar, viendo a gente trabajar, para una vez que yo decida estar lo más preparado posible. ¿Eres de los que piensa que, en este caso entrenadores, que por mucho que te hayas formado, si no has vivido el fútbol profesional desde dentro como jugador, crees que hay cosas que no van a llegar nunca? A lo mejor a entender, a comprender, a gestionar. Es que date cuenta que cuando tú lo has vivido, ya lo tienes, lo has interiorizado. No quiere decir que no puedan haber buenos entrenadores, que no hayan sido jugadores. Claro que sí, los hay, los habrá, pero lógicamente, y después habrá jugadores que no lo puedan ser entrenadores, porque al final ser entrenador es muy difícil, el poder conseguir plasmar lo que quieras, transmitir no es fácil, no todo el mundo lo tiene. Pero lógicamente cuando tú lo has vivido, es que date cuenta que has vivido. Si yo tengo 20 años de carrera, me habré topado con no sé cuántos entrenadores, con no sé cuántos clubes, con no sé cuántos dirigentes, con no sé cuántos compañeros, con no sé cuántas vivencias, con no sé cuántos errores y aciertos, y todo eso lo has vivido. Más allá de lo que puedas vivir internamente, lo has vivido con otros compañeros. Entonces eso es como un máster, eso es experiencia. Eso al final es como... Eso no te lo da un libro, no te lo da un curso. En cualquier otro ámbito de la vida, en cualquier otro trabajo, se requiere experiencia, ¿no? Si tú ya lo has vivido, no es que no seas entrenador, pero has vivido lo que se vive ahí. Entonces, exacto, creo que tienes un terreno ganado o tienes algo ganado, porque al final yo miro, ahora me pongo a mirar el juvenil, por ejemplo. Yo veo a un chico y probablemente, según qué acción o qué gesto, yo puedo intuir o creer qué está pasando él, o qué está pensando él, o qué he pensado yo cuando me pasaba a mí. Entonces, esa empatía o eso, haberlo vivido, pues puede que estés un paso a estar más cerca. Al final es normal, son experiencias. Después cuando vas cumpliendo años te vas centrando mucho más en muchas cosas. Yo soy una persona muy observadora, entonces me voy quedando con muchas cosas. Yo creo que ayuda muchísimo. Pues nos quedamos con eso. Iba a mirar para esta cámara, perdón, no, que es esta la mía. La tuya es esa. ¿Quieres decir algo a la cámara? Saluda. Ha sido un podcast espectacular. Un ratito, sí. Pataditas les di, porque al final tenían la pelota y, y había que darle, porque la verdad que en aquella época se practicaba un buen fútbol, tenían una buena plantilla en Las Palmas, y nosotros en el Tenerife pues sacamos los resultados adelante con mucho trabajo, con mucha ilusión, y eran bonitos esos partidos. Y nada, que siga todo bien, que sigan haciéndolo así de esta manera, y encantado de haber estado aquí. Ari, hago el micro para allá. Muchas gracias. A ti. Vuelvo. Nada, esto ha sido todo por este capítulo, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.